Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Buenos días, hermanos. Entramos en la prédica, vamos a orar. Gracias, Señor, de todo corazón por este bello momento que vamos a estar compartiendo tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento. Padre Santo, háblanos lo que tienes que hablar, porque tú nos hablas de forma directa, Señor mío, y queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Daniel. Hoy entramos al capítulo 6, pero vale la pena hacer una pequeña introducción a lo que estamos haciendo. En primer lugar, hermanos queridos, los primeros 6 capítulos del libro de Daniel habla sobre la historia de Daniel con sus amigos. Y hoy vamos a culminar este capítulo 6 que cierra la primera parte del libro. La segunda parte del libro, del capítulo 7 al 12, habla sobre las visiones que tuvo Daniel. Y en esas visiones, hermanos, muchas profecías fueron cumplidas y hay otras que están por cumplirse. Otra cosa importante, hermanos, el domingo pasado vimos el fin del imperio babilónico y entró el imperio medo-persa, o sea, la parte de plata de la visión que tuvo Nabucodonosor. Nabucodonosor reinó en Babilonia por 43 años y ese trono pasó a su hijo Evil-Merodach, que a su vez fue asesinado por su cuñado, Neriglissar. Y es cuñado porque este Neriglissar está casado con una hija de Nabucodonosor, o sea, una hermana de Evil-Merodach. Entonces él con su esposa ponen a su hijo Labachi-Marduk, que a su vez también es asesinado por su tío político Nabonido, porque él estaba casado con una hija del rey Nabucodonosor, o sea, una hermana de él, una hermana de la esposa de él, o sea, este es el sobrino político, y lo mató. Y Belsasar, que lo vimos en el capítulo 5, es hijo de Nabónido, segundo del rey en su función de corregente. Por eso que cuando él dice, el que me revela la visión será el tercero de mi reinado, el primero su papá, el segundo Belsasar, y el tercero fue Daniel, que duró por poco tiempo porque el mismo día que le hace la exaltación de haberle dicho lo que decía la pared, fue muerto. Así que, hermanos, vemos que el oro, Babilonia, llegó a su fin y entró la plata, el imperio medo-persa. Y váyanse al capítulo 5, hermanos, verso 25 al 28 del libro de Daniel, capítulo 5, verso 25 al 28, y dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medo-persas. Hermanos, hemos titulado el mensaje de hoy, Durmiendo entre fieras. Y entramos en materia, hermanos queridos, y vámonos al capítulo 6, verso... capítulo 6, verso 1 al 3, ¿ok? Daniel 6, 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Pareció bien Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Sátrapas, hermanos, son príncipes, ¿ok? Sátrapas es igual a príncipes, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, que también significa presidentes, 3 gobernadores o presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos
sátrapas, o sea, esos 120, y a los gobernadores que eran 2, porque eran 3 contándolo a él. Daniel era arriba de ellos lejos, porque había en él espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, igualito que José allá en Egipto con el faraón. Después de faraón seguía José. Aquí Daniel, en el imperio medo-persa, este rey Darío, del lado medo, porque Persia después va a venir con Ciro, Darío quería ponerlo sobre todo el reino. O sea, estaba Darío y seguía Daniel. ¿Y qué pasa, hermanos? Estos 120 sátrapas eran personas que, bueno, pues eran escogidos del reino. Y los gobernadores también eran escogidos porque eran personas muy sabias. Eran consejeros para buscar que Darío no fuese perjudicado. Pero se están dando cuenta, hermanos, de la diferencia con Nabucodonosor, oro, Babilonia, cabeza absoluta. Nabucodonosor hoy día amanecía feliz, contento y hacía fiesta para todo el mundo. Pero si algo no le cuadraba, me matas a toda esa gente y listo. Aquí, pecho, brazos, un imperio inferior al tuyo que viene, o sea, plata. ¿Te das cuenta cómo están los poderes un poquito más, ¿cómo sería la palabra? Menos autoritario, más dividido. Y al estar más dividido que hay, más debilidad. Así que estamos notando esto, hermanos queridos. Entonces, cuando nosotros vemos que Daniel sobresalía sobre ellos, ¿por qué habrá sido? ¿Habrá sido lo del capítulo 1 que siguió comiendo verduras y no estaba bebiendo la comida de la porción del rey? ¿Será que eso fue el que lo hizo más inteligente? ¿O todo el tiempo se mantuvo firme en el Señor? La respuesta es esa, siempre mantuvo firme en el Señor, y al estar dándole su lugar a Dios, por ende vas a sobresalir sobre el mundo. Si el mundo es ciego, pobre, desventurado, miserable, que no tiene norte, que busca satisfacer ese vacío que solo Dios lo llena, y tú eres lleno por el Señor, y eres guiado por el Señor, y eres una persona que cumple la voluntad de Dios, ¿sobresales sobre cualquiera? 100% sobresales. Así que estamos viendo aquí, hermanos, de que el cambio de poder y de gobernación, de imperio, Daniel se mantuvo igual, por eso que sobresalía sobre otros. Busquen en sus Biblias, hermanos, un texto para reforzar esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan 4:4. Y la palabra de Dios dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que, hermanos, si usted le da lugar a Dios, usted va a sobresalir. Y no es porque seas mayor, no. Dios está encima de cualquiera, y si tú te pegas a Él, siempre estarás arriba del mundo. Y el mundo, hermano, buscará la forma de empatar o estar superior a Dios, cosa que jamás logrará. Usted está en el camino correcto, haga la voluntad de Dios. Vámonos al verso 4 al 9, hermanos, del texto base de Daniel 6, y dice así, verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Hermanos, Daniel simplemente tenía principios inamovibles. No había forma que buscaran algo para acusarle. Era una persona de buen testimonio. Y hermano, y cuando tú tienes buen testimonio en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, siempre va a haber alguien en el mundo que va a decir: en algún momento yo lo agarro en la debilidad y se lo voy a decir en la cara. Entonces, en vez de imitar lo bueno que hacen, voy a seguirte, porque en el momento que caigas, te voy a pisotear. Ese es Mundo 3:16. Un versículo bíblico que no quiero que se aprenda.
Mundo 3:16. Hagamos leña del árbol caído. Así que, hermanos, Daniel, una belleza. Verso 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas, o sea, presidentes y príncipes, se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en un espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Hermanos, yo me estuve analizando, aquí me entró la parte mía pastoral, de que quiero escudriñar, y me entró lo abogado. O sea, estos tipos, todo ese conjunto, querían que el rey Darío firmara un superedicto de 30 días. ¿Qué quiere decir eso? Que el día 31 quedaba derogada la ley. Imagínate hasta dónde llega eso. Por 30 días, cualquier petición que se te ocurra, no lo hables con tus familiares, no lo hables con tus dioses, no lo hables con tus amigos, no lo hables con la almohada, no ores. Tienes que pedírselo a Darío el Todopoderoso. Y en este espacio de 30 días, si alguien no pedía nada, si alguien pedía algo y que no era a Darío, foso de los leones. Hermanos, ellos sabían que en algún momento algo iba a hacer Daniel en menos de 30 días para acusarlo. ¿Y por qué sabían eso? Porque Daniel demostró todo el tiempo que era el seguidor de Dios. Y él oraba, él confiaba en Dios, era prudente, y en algún momento, en una petición que iba a hacer Daniel, orar a Dios: Señor, si es tu voluntad de esto, esto y aquello. Y por ende iba a incumplir el edicto de 30 días. ¿Cuál era el objetivo? Vas para el foso de los leones. Hermanos, hay personas que compran el guineo y dicen: aquí pisa todos los días el pastor. Y el guineo va a estar allí porque necesito que se resbale el pastor. Y si en algún momento me distraje y iba a pisar y me llamó mi esposa, ¿qué pasó? Ese lo coge mañana. En algún momento lo coge. Y cuando lo caigo, ahí está. Satanás es así, hermanos. León rugiente, buscando a quién devorar. ¿Usted quiere estar todavía medio coqueteando con el mundo? Coquetee. Le exhorto. No, no voy a exhortar a que coquetee con el mundo. Ay, el pastor me está dando permiso de pecar. No, hermanos. Tú quieres coquetear con el mundo, te vas a picar. Te vas a resbalar. Y vas a entrar al foso de los leones. Satanás, hermanos, maquina, pero Satanás no peca por ti. ¿Escuchó bien? Satanás no me hace a mí pecar. El pastor, es que caí porque el diablo me tiene. No. El diablo no te hace pecar, hermanos. El diablo va a usar todos los métodos posibles, pero yo, tomamos la decisión de pecar. ¿Estamos claros o no estamos claros? Así que, hermanos, sáquese de esa muletilla: Satanás me hizo caer. Sáquese esa muletilla: Dios me mandó esto porque sabe que iba a caer. Es usted, su propia concupiscencia. Esta gente tenía un plan maquiavélico, pero Daniel, principios inamovibles. Y así usted y yo tenemos que ir. 30 días, hermanos, 30 días. Y ellos sabían que en algún momento iban a tirar a Daniel al foso de los leones. Lo sabían. Y sigamos leyendo. Dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley Medio y Persia, las cuales no pueden ser abrogadas. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Hermanos, ahí dice: la ley de Medio y Persia no pueden ser revocadas. Yo me puse a investigar, hermanos, el porqué de esto. Y ustedes saben por qué es así. Porque estos sabios oraban a todos los dioses y los dioses le decían lo que querían que se promulgara por ley.
Y los dioses, porque son perfectos y no se equivocan, es palabra santa y por eso es que no se podía revocar. Así que hermanos, todos estos gente que oraba a los dioses todopoderosos, decían, nos conviene que por 30 días se firme este edicto para que el que no cumpla eso se vaya a los fosos de los leones. Ellos no lo tenían en su corazón, no. Los dioses le dijeron que dijeran eso. Por eso que no se podía revocar. Mano, ¿qué Dios está ahí metido? El Dios de la maldad, el Dios del cizañoso. Ese es el Dios que tú y yo queremos estar sirviendo. O el Dios verdadero que te dice, por ahí no es, por acá es. ¿Esto me agrada o no me agrada? Ese es el Dios, el que tú y yo servimos. Esa cuestión es de yo hacer ley para entonces yo hacerte caer. ¿De qué estamos hablando? Nosotros le movemos el brazo a Dios. Y te das cuenta, hermanos queridos, que plata es inferior a oro. ¿Cómo estas personas manipularon al rey? ¿Tú te diste cuenta? Y tienes que firmarlo. Y recuerda, por si se te olvida, que si tú firmas no se puede revocar. Háganle eso a Nabucodonosor. Yo quería que estos tipos le hicieran eso a Nabucodonosor. Espérate, ¿tú me estás a mí mandando? Nabucodonosor hubiera dicho eso. Tú me estás mandando a mí. Muerto. Cuando ya estaba muerto, oye, era buena gente. Bueno, ya se murió. Cabeza de oro. El imperio más grande de la tierra. Estamos hablando ahora del segundo imperio. Ustedes recuerdan, hermanos, que nuestro anciano en la iglesia predicó el libro de Esther. ¿Se acuerdan? Esther es dentro del periodo medo-persa, al igual que Esdras y Nehemías. Y en Esther, si ustedes lo recuerdan, hubo un decreto por allí que no se podía revocar. Es lo que estamos viendo. Busquen en sus Biblias, hermanos, Esther 8, 7 al 8, para tener como base bíblica de que por qué no se podía revocar un decreto. El verso 7 y 8 dice, respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío, he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán y a él ha colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Ley medo-persa. Así que los sátrapas, gobernadores, capitanes lograron el objetivo. Darío firma esto. Si en 30 días alguien habla o pide algo que no sea a ti, tiene que irse para el foso de los leones. Y recuerda que si lo firma no puede ser revocado. Y Darío firmó, selló. Así que hermanos, el objetivo se logró. Vamos con todo contra el Hijo de Dios. Verso 10 al 16 de Daniel 6, hermanos. Regresamos. Versos 10. Dice así. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, para mí, hermanos, esto es horas después. Un par de horas después o el día siguiente. Porque esto está fresquito. ¿Qué hizo él? Entró a su casa. Ahí está. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, desde que fue cautivado. Toda esta gente que estaba Daniel, siempre oraba y dándole gracias a Dios. Siempre. Así que hermanos, él no estaba orando por el edicto, él estaba orando porque siempre lo hacía. Principios inamovibles, siempre firme. Y dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Escuchen estas preguntas, hermanos, hipócritas, cizañosas, sarcásticas, maléficas. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada.
Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, ¿qué de los hijos de los cautivos de Judá? No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para liberarle. Wow. El rey sabía quién era Daniel. El rey, sin tener el conocimiento de Dios, amaba a Daniel. Hermanos, porque cuando él pensó ponerle sobre todo el reino, era porque simplemente su testimonio era luz. Hermano, tú puedes ser luz en la India, en Jordania, en Egipto, en Afganistán, en Panamá, en Costa Rica, en Chame, en el Polo Norte, en todas partes. El cristiano, hermano, es cristiano aquí y en los confines de la tierra. La luz no se puede apagar. La luz resplandece sobre cualquiera. La luz siempre será luz. Un pedazo de fósforo en una selva y todo se ilumina de la oscuridad. Porque la luz de Dios no se puede apagar. Y él estuvo triste, cargado, diciendo: me van a echar a Daniel, el que yo iba a poner sobre todos, al foso de los leones. Yo voy a utilizar mis rangos de rey para sacarlo. Pero ahí tú te das cuenta de algo. Esto escribí en mis notas cuando llegué a este punto. Cuando lo absurdo vale más que la razón, es porque no hay amor. ¿No le pasó a Jesús, hermanos, en el día de reposo? Jesús no le dijo: ay, si un familiar se está ahogando, no lo vas a salvar, o un animalito. Si este está enfermo, que nunca ha hablado, nunca ha caminado, está endemoniado, tú me vas a decir que el día de reposo está arriba de eso. Yo estoy arriba del día de reposo. Yo estoy arriba de cualquier cosa. Entonces, hermanos, me encanta que Daniel estaba clarito de lo que decía el edicto. Si él no estaba dentro del grupo, por supuesto, él leyó el edicto así, ¿ve? Ok. Me voy a mi cuarto a orar. Señor Padre, te pido por esta situación con ventanas abiertas. O sea, parece incongruente, ¿no? Pero lo hizo así. Porque siempre lo hacía. Principios inamovibles. El verso 15 dice: pero aquellos hombres, ahí te das cuenta nuevamente que estamos en el Medo-Persa, hermanos, plata, inferior a Babilonia, 100%. Traten de imaginarle este repertorio a Nabucodonosor. Cuando Darío mostró su inconformidad, esta gente lo notó y vio que estaba haciendo lo posible para liberarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que en el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Fin. Ganó el mal. Pastor, estoy haciendo la voluntad de Dios. Tengo principios inamovibles. Oro al Señor. Leo la palabra. Predico de la palabra. Estoy apartado del mundo. Y estoy en el foso de los leones. Fin. No hay esperanza.
Entonces, si haciendo la voluntad de Dios estoy dentro del foso de los leones, ¿será que al hacer la voluntad mía, mala, perversa, placerme en el mundo, me irá mejor? Y ahí Satanás, de una forma muy sigilosa, empieza a atacarte y a decirte, tú estás así porque estás haciendo la voluntad de Dios. Pero si tú no haces la voluntad de Dios, te iría mejor. ¿No te acuerdas que tenías más plata cuando estabas sin Cristo y ahora de a milagro tienes para pagar la hipoteca? ¿No te acuerdas cuando tú estabas soltero cómo las mujeres te llovían y ahora que tienes a Cristo no se te pega ni el resfriado? Y empieza por ahí Satanás y taca, y taca, y taca. Y te va a atacar, 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 y en algún momento dejas de tener los principios inamovibles y caes. Seguimos. Verso 17 al 28 de Daniel 6. Y dice así: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, los sátrapas, 120 anillos sellados, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Que tenían que certificar de que el tipo tenía que estar en el foso de los leones sí o sí. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Se le fue el sueño. Entonces fueron introducidos todos los sabios. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. El rey, hermanos, el rey, no su equipo, el mismo rey se paró tempranito y se fue hasta allá. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El hombre está triste, está destruida su alma, como tú y yo nos abatimos en las pruebas que tenemos. Imagínate que te digan tienes cáncer y tú dices ni sol tomo y tengo cáncer. Imagínate la situación más triste que has pasado y tú recuerdas que has estado haciendo la voluntad de Dios, estás en el bote con Jesús y sientes que la tormenta te va a hundir el bote y que vas a morir. ¿Te ha podido librar de los leones ese Dios que tú sirves? Y aquí hay una voz de tristeza, pero también puede haber una voz altanera que cuando te ve en esa situación te dice: ese Dios que tú estás sirviendo, el que tú amas, el que aplaudes los domingos, el que lees la Biblia todos los días, dice que el libro te ha salvado de tus problemas, porque yo repudio a ese Dios y me va mejor que a ti. ¿Te ha podido librar? Y así te dice el mundo hoy en día. ¿Qué haces allí? Alabando a Dios. Y mira la porquería de tu vida que tienes. Y si tú no tienes principios, hermanos, y no tienes madurez espiritual, oyes al mundo. Y cuando estás en el mundo, hermanos, nada te va a ofrecer. Prefiera morir en el foso de los leones con principios inamovibles que morir por la eternidad. ¿Y qué pasó? Entonces Daniel respondió al rey: ¡oh rey! Vive para siempre. Me encanta. Un tipo totalmente, un ejemplo a seguir. ¿Tú te imaginas que Daniel hubiera dicho, sí, aquí estoy? Oh rey, vives para siempre. Mi Dios envió su ángel, y el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño,
porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hallado nada malo. Entonces se alegró el rey de gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Hermanos, Daniel durmió entre fieras. Y esas fieras, hermanos, son leones. Yo tengo 2 pitbull, hermanos. 2 pitbull. Totalmente amorosos y tiernos. Y hay personas aquí que si yo traigo los pitbull para acá, quedan así. Señor, llévame estos perros asesinos. Así, hay personas así. Imagínate un león, hermanos. Leones, hambrientos. ¿Cómo se habrá sentido Daniel? Yo quiero, hermanos, que analices qué son los leones. A ver, vámonos a Animal Planet. Hermanos, el león, ponga atención aquí, hermano, por favor, ponga atención. El león, ¿qué dice ahí? No tiene enemigos naturales. No tiene. Por eso que tú ves un león, hermanos, dormido. Él no está pensando que un animal lo va a atacar. El tipo está dormido porque él no tiene enemigos naturales. Los enemigos propios de él son los propios leones y el ser humano con armas. Pelea un león con usted, un león sin arma. En tus manos te encomiendo mi espíritu. Salvo David. Así que, hermanos, el león puede cazar cualquier cosa que se encuentre en su hábitat. Exactamente así. A mí me pasó en Uruguay. Gabriel estaba conmigo. Fuimos a un zoológico. Yo sé lo que es un león porque la Biblia me da los rasgos de cómo es el león. Y yo dije, voy a ver feo al león. Hice un experimento. Y el experimento, hermano, casi me sale mal. Yo voy a ver mal al león. El león estaba enjaulado. Entonces yo empezó a hacer así y como rofiándolo, pues. Y el león se sienta y el tipo impregnó su mirada en mí. ¡Paf! La mirada, hermano, a mí me congeló. Entonces yo dije, llamé su atención y ahora, ¿cómo la quito? Yo me moví, hermanos, de un punto a otro y la belleza del león me seguía en la mirada. Me iba para el otro punto y el león así. La cabeza es una cosa así. No, hermano, es una cosa que te queda así. Y estaba con unas barras y yo dije, Señor Todopoderoso, que esas barras no se abran, porque no se van a comer a Gabriel, se van a comer a mí, por yo estar rofiando al león. Y hermano, y fue así, en efecto, el león no le tiene miedo a nada. No le tiene miedo a nada. ¿Y qué pasó? Se fue la luz. Ahí está, gloria al Señor. Y en Proverbios, hermanos, 30:30, que ahí está apuntado, dice, el león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Hermano, esto no es fantasía, esto es una realidad. El león no vuelve atrás por nada. Y Daniel estuvo rodeado de leones hambrientos en cautiverio y dice, oh rey que vives, mi Dios le tapó la boca a los leones. Porque él sabía que no había hecho nada y tú también sabías que no había hecho nada. Y el rey se alegró. Así que, hermanos, ya saben lo que significa el león. Verso 24, y dice, y dio orden al rey, y fue traídas a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Acusadores, hijos y mujeres muertos.
¿Quién gana, hermano? ¿Dios o el mundo? Ajá, ¿quién gana? ¿Dios o el mundo? Dios. ¿Usted está en qué bando? ¿El de Dios o el del mundo? El de Dios. Entonces, ¿por qué quieres coquetear con el mundo? Si siempre va a perder. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel. Ahí se parece también a Nabucodonosor en la primera vuelta, ¿se acuerdan? Todavía no es mi Dios, pero al Dios de Daniel, y está poniendo orden, o sea, un decreto medo-persa, así que no se podía revocar. Porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y dice: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, recuerden Darío el Medo, y durante el reinado de Ciro el Persa, que vamos a ver más adelante. Hermanos, para finalizar, 8 cosas quiero decirles. Número 1, hermano querido, tenga un propósito y tenga principios inamovibles. Qué lindo es tener estos principios inamovibles aquí en la iglesia, donde todos estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero lo téngalo en su familia, téngalo en el trabajo, téngalo en su barriada, téngalo donde se mueva. Porque la luz es luz aquí y en la China, en cualquier parte. Hermanos, sea fiel hasta la muerte. Y fiel hasta la muerte, hermanos, es si existe un decreto en Panamá de que si tú dices que eres cristiano, tendrás una multa de $5,000. Dígale al Señor: Padre, súpleme para pagar los $5,000, porque yo no voy a decir que tú no existes. Y si es cárcel, bueno, ayúdame a hacer luz en la cárcel. Y si es muerte, bueno, el morir es ganancia. Pero dele su lugar a Dios. Cuando tú le das el lugar a Él, Dios puede tapar la boca a los leones. Puedes no quemarte en el horno de fuego. Dale su lugar. Dáselo a Él y solo a Él. Así que sea fiel hasta la muerte. Número 3, hermanos, vas a tener enigmas en la vida. Por supuesto que sí. Te pasan cosas, hermanos, que tú no tienes explicación alguna y tú dices: ¿cómo hago en esto? Muchas veces. Pero recuerda, hermanos, que ese enigma que tienes tú y yo constantemente, Dios lo puede descodificar. Ese es el único que puede descodificar. Hice de todo, lo que me falta es orar. Hermanos, lo primero que tienes que hacer es orar, no la última opción. Hermanos, Dios es el único que tiene la facultad, el poder, la soberanía de hacer un rescate imposible. ¿Te encuentras como el pueblo de Israel? Faraón con toda su gente, vamos a matarlo al frente del mar Rojo. Se acabó esto. ¿Y qué hace el Señor? Rescate imposible. Abro el mar y pasen, pues. Solamente Dios hace eso. Dios, hermanos, es el único que puede cambiar la bestia que hay en ti y ponerte un corazón de hombre. Te encontrarás la advertencia de Mene, Mene, Tekel, Uparsin muchas veces, donde te dice: ¿qué haces tú allí? ¿Qué haces allí? ¿Ustedes recuerdan lo que significa el Mene, Mene, Tekel, Uparsin? Te puse en balanza y te hallé falso. Tu gobierno se lo doy a los medo-persas. Hermanos, si usted no hace la voluntad de Dios y está aquí en esta iglesia sirviendo,
y usted deja de servir, oiga, usted deja de servir, hermano, Dios te va a sacar y va a poner a otro. Y esta obra, hermano, sigue contigo o sin ti, conmigo o sin mí, porque es de Dios. Así que, hermanos, cuando tengamos esa advertencia de Dios, mene, mene, tekel, uparsin, o esos sueños que, como el tipo Nabucodonosor, oye, cambia, porque te vas a convertir en bestia. Y 12 meses pasaron para que ese hombre se arrepintiera y no se arrepintió. Hermanos, Dios va a tomar cartas en el asunto. Y si te saca, te va a sacar con fundamento y va a poner a alguien y lo va a hacer mejor que tú. Así que, hermanos, si tú te sientes que eres el Todopoderoso y de que toda esta obra gira en torno tuyo, busques otra iglesia. Porque aquí no es así. Y en la Biblia no es así. Dios utiliza a pescadores, a vulgos, para avergonzar a los sabios del mundo. Si no hay alabanza, se canta a capela. Si estás ronco, se murmura. Pero se alaba a Dios. Y se va a predicar la palabra de Dios. Y hermanos, en algún momento dormiremos entre fieras. Pero tranquilos, Dios le tapa la boca a esas fieras. Si usted hace su voluntad. Ahora bien, hermanos, ¿qué sigue? Siempre hay un suspenso, ¿verdad? ¿Qué sigue? Bueno, hermanos, sigue lo siguiente. Capítulo 7 al 12. Segunda parte del libro de Daniel. No te lo vayas a perder. 6 capítulos, 8 prédicas. Están en las redes sociales. Compártalas, estúdielas, disfrútelas. Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto. Póngase de pie, hermanos queridos. Y ahí con una actitud de alabanza y adoración, cierre sus ojos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por estos 6 primeros capítulos que hemos aprendido de esta bella carta, Señor mío. Gracias, Padre, porque Daniel fue una persona exactamente igual que yo y que todos nosotros que estamos aquí. Pero él siempre quiso día a día hacer tu voluntad. Y bíblicamente hemos visto y comprobado y reafirmado que hacer tu voluntad siempre es agradable, perfecto y es gratificante para mi vida. Gracias, Padre, porque en tu palabra también vemos el aguijón de la carne que tuvo el apóstol Pablo, que rogó y que rogó y que rogó, y ese aguijón era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba y al final decía, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y en mi debilidad. Padre, quiero agradecerte porque cuando tengo mucha abundancia y cuando no la tengo, quiero seguir amándote, Señor mío. Padre, quiero agradecerte que cuando soy el segundo después del rey, pero también cuando estoy dentro del foso de los leones, mantenerme con mis principios inamovibles, porque tú eres el Rey Todopoderoso que tengo que amar, honrar y servirte con todo mi corazón y el tiempo que me des aquí en la tierra, Señor. Porque ya tú resolviste algo, la condena de la muerte eterna que tenía yo y que tenemos todos. Y nos has dado un corazón de hombre, vida eterna, sellado por el Espíritu Santo. Gracias, Señor mío, por ese gran privilegio, por ese gran beneficio que aún comportándome de forma correcta no hay forma de pagártela, Señor mío. Pero mientras esté aquí, Señor, quiero agradarte en espíritu y en verdad. Te entregamos las cargas, Señor, que tenemos todos. Gracias, Padre, por todas las personas que han podido venir hoy. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos
que están con quebrantos de salud, que no han podido venir, Señor mío, que en ese momento de dolencia, si también hay alguien, un familiar que falleció, dale paz, Padre Santo, y dale también palabra a los que son hijos de Dios para compartir tu fe, Señor mío, que es nuestro gran deber, Padre Santo. A ti sea la honra, la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.